Buenos días, queridos acompañantes de este seminario que cada sábado el Señor nos permite traer para conocer un poco más de su palabra. Esta vez, recordemos, venimos haciendo un comparativo, un paralelo entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Venimos evaluando, estudiando, conociendo un poco sobre este tema fascinante de la profecía bíblica desde una de las ópticas más complejas, más fuertes, más contundentes que hay en toda la profecía bíblica, el libro de Daniel. Ya estamos sobre la recta final, ya estamos lo que se llamaba en los hipódromos en tierra recta. Ya al día de hoy continuamos con el capítulo 11 del libro de Daniel. Este capítulo 11 de Daniel es un capítulo pesado, pero de una contundencia y de una claridad total y absoluta. ¿Por qué pesado? Porque el capítulo 11 de Daniel resume, de alguna manera, y muy clara, resume gran parte de la historia de la humanidad y nos deja entrever dos o tres elementos. Reitero, haciendo un breve paréntesis, que es muy importante para poder sacar el máximo provecho, poder disfrutar lo más posible de este seminario, que antes de cada disertación, antes de cada charla, antes de cada evaluación, hayamos leído el respectivo capítulo. Es decir, si vamos a hablar, vamos a estudiar sobre el capítulo 11 de Daniel, lo menos es haber leído el capítulo 11, si no vamos a estar un poco extraviados en el desarrollo de la temática. En este libro de Daniel, en el capítulo 11, les decía, hay dos o tres elementos que son contundentes. El primero de ellos hace referencia a que toda la profecía bíblica que allí se establece está desde 300 años después de que fue escrita hasta nuestros días. Es un resumen compacto. Elemento número 2 de Daniel 11 es que exalta algo que es absolutamente fundamental y es el acompañamiento de Dios permanente frente a la violencia, la agresividad, la hostilidad del ser humano para con sí mismo. Elemento número 1, resume toda la historia desde 300 años después de haber sido escrita hasta nuestros días. Elemento número 2, Dios siempre está con el hombre y lo acompaña ante la hostilidad, la agresividad y la violencia del ser humano. Elemento número 3, establece una fascinante correlación entre todo el escrito bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, con la historia de la humanidad. Es absolutamente consistente, es absolutamente coherente, es completamente hilada. Es decir, no habría forma alguna de decir allí que la historia va por un lado, la ciencia va por un lado y la Biblia va por otro lado. No, 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 aquí encaja de una manera extraordinaria. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, para comprender un poco Daniel 11, tenemos que devolvernos en la historia, tenemos que empezar a caminar un poco hacia atrás, por allá por los lados del año 200, 250 antes de la era cristiana,
que es cuando se empieza a dar precisamente el cumplimiento de gran parte de esta profecía. Entonces, empecemos a hablar de historia un poco, empecemos a confrontar y a ver qué es lo que está pasando con Daniel, básicamente con Daniel 11. Resulta que entre las tierras del norte y las tierras del sur, entendiendo las tierras del sur, Egipto, había una constante batalla, una constante adversidad y eh, eh, el rey Antíoco, que era el rey de Siria, y el rey Ptolomeo, que era el rey de Egipto, plantean la posibilidad de hacer una alianza para traer paz a la región. El rey Ptolomeo de Egipto envía a su hija, que se llamaba, perdónenme, pasteleo por aquí, Berenice, a que le proponga al rey Antíoco que se casen para establecer esta alianza. Pero una de las condiciones que había para que Berenice, la hija de Ptolomeo, se casara con Antíoco, rey de Siria, era que Antíoco se divorciara de la esposa que tenía. La esposa que tenía Antíoco se llamaba la Odisea. Y todo esto ocurre para traer paz a la región. Entonces, Antíoco se casa con Berenice luego de haberse divorciado de la Odisea. Y empieza un tiempo allí interesante. Con el tiempo, resulta que Antíoco no se enamora de Berenice, la hija de Ptolomeo. No se pudo enamorar, es que el amor no se obliga. Y justo cuando muere el rey Ptolomeo de Egipto, entonces Antíoco se divorcia de Berenice y vuelve a casarse con la Odisea. Vuelve y se casa con la Odisea. Pero la Odisea se llena de temor, se llena de dudas, se llena de desconfianza y dice, este loco es capaz de dar cualquier cosa. Así no podemos decir. Y la Odisea planea, muy común en esa época, el asesinato de Antíoco, de Berenice y de un hijo que había salido de esa unión. Porque digo, pues, no, no, pues, este man es capaz de cualquier cosa, entonces yo dónde quedo, pues. ¿Mm? Manda a asesinar, Antíoco manda a asesinar a Berenice y manda a asesinar a su hijo. Eso genera un caos tremendo. Y después de todo esto aparece en escena Alejandro Magno, del que ya hemos hablado bastante tiempo atrás, y hemos hablado cómo Alejandro Magno muere en una fiebre, creo que fue una fiebre que a sus 32 años lo lleva a la muerte. El problema de Alejandro Magno era que Alejandro Magno tenía un hijo y un medio hermano, pero el medio hermano era, tenía problemas de retraso mental. Entonces ninguno de los dos podía heredar. Cuando Alejandro Magno muere a raíz de esta fiebre, ninguno de sus herederos hereda el reino. Ni su hermano medio, que era retrasado mental, ni su hijo. Su hijo es asesinado y su hermano dejado de lado. ¿Y entre quienes se divide ese majestuoso reino?
de Alejandro Magno entre sus cuatro generales. ¿Recuerdan esto? Lo hemos hablado muchísimas veces, lo hemos discutido muchísimas veces y hemos hablado de que a la muerte de Alejandro Magno, ¿recuerdan los cuernos y uno de ellos se dividió en cuatro y todas esas cosas que habíamos visto ya en Daniel 7, en Daniel 8? ¿Recuerdan todo eso? Recuerden que cuando Alejandro Magno muere, son sus cuatro principales generales los que se dividen entre ellos el reino, teniendo allí dentro de sus generales a Ptolomeo, a Casandro, a Seleuco y a Lisímaco. Esos eran los cuatro generales del ejército de Alejandro Magno, y entre ellos quedó dividido el reino. Entonces, todo esto que tiene que ver con Daniel 11, y si leemos Daniel 11, nos vamos a dar cuenta que está la descripción detallada y minuciosa de todos estos eventos. El tema es que estos eventos fueron descritos por Daniel exactamente 300 años antes de que ocurrieran. Y recuerden que quien está hablando en todo este proceso del libro de Daniel es el ángel Gabriel. Recuerden cómo terminó Daniel 10. Recuerden la coherencia de la interpretación de estas visiones y de estos sueños que tenía Daniel. En Daniel 11 sigue hablando el ángel Gabriel y tiene una acotación muy interesante, y es que Daniel 11 empieza con una frase que dice uno, pues, ¿esta frase qué? O sea, es una frase cortica y allí pone un punto aparte y arranca con la historia. Y esa frase es que el ángel dice que en el año anterior, eh, él mismo, así empieza, me permito leer de la versión Reina Valera, dice, y yo mismo, Gabriel, el que está hablando, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Dice Darío primero, no está hablando, dice Darío el Medo, no dice Darío primero el emperador. Ojo, y esta va a tener una trascendencia tenaz. Dice, Darío el Medo, el ángel Gabriel, estuvo acompañándolo y fortaleciéndolo. Y ahí pone un punto y sigue. Entonces dice uno, bueno, y pues sí, oíste, ya nosotros que vos hubiera estado el año primero de Darío el Mévado acompañándolo, pues eso que tiene que ver, como una idea ahí suelta, ya que equivocó, bueno. Después vamos a ver qué tiene que ver esto con el resto de la historia. Entonces, todo este capítulo de Daniel 11 es un gran resumen de toda la historia de la humanidad y que corrobora, está totalmente hilado, coherentemente, meticulosamente hilado con la historia y con el resto de la profecía bíblica, en especial, pues lo que veíamos por allá, les recordaba Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Está totalmente hilado, o sea, no hay ninguna equivocación. El tema es que uno diría, bueno, sí, eso respecto a la profecía bíblica y el resto de la Biblia. Pues bien, resulta que todos estos eventos tienen elementos muy relevantes, eso son los redundantes. Todos estos elementos tienen factores, ahora sí, muy relevantes que coinciden con el resto de la escritura, inclusive de manera muy contundente, muy taxativa,
con el Nuevo Testamento. Es así como muchos de los apartes de Daniel 11 son ratificados y citados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 17, en el versículo 26 y 27, ¿sí? Donde habla de la presencia de Dios con el hombre todo el tiempo. Asimismo, la misma palabra de Jesucristo en Mateo 24, 15, es totalmente coincidente, casi que es punto continuado de lo que se establece en Daniel 8, 13 y en Daniel 11, 31. Es decir, es totalmente simétrica respecto a lo que se establece. Y estamos hablando de Mateo y de Hechos de los Apóstoles, que son citas del Nuevo Testamento. Y asimismo, en muchas de las epístolas paulinas, vemos esa hilaridad de lo que se está manifestando en Daniel 11 y de lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico. Daniel 11 es una radiografía de todo el desarrollo de la historia de la humanidad y concretamente, perdón, concretamente de unos eventos que van a ser transversales al desarrollo de la cristiandad, entendiendo como cristiandad los verdaderos, los originales, los legítimos hijos de Dios. ¿Me hago entender? Esto es transversal a toda esa historia de la cristiandad. El tema es que se empiezan a dar una serie de interpretaciones de Daniel 11 que quizás no sean muy cercanas a la realidad y que están viciadas, por llamarlo de alguna manera, con el criterio o la opinión que tuvieran en su momento quienes estaban haciendo la adaptación lingüística del hebreo y del griego a las escrituras. Entonces hay que tener cuidado. La palabra de Dios, la Biblia, es completa, es clara, contundente, pero es importante, no fundamental, importante conocer estas ayudas que nos da la literatura, la historia, la sociología, para comprender que lo que está diciendo la Biblia efectivamente es cierto y que encaja de una manera extraordinaria dentro del contexto histórico de la humanidad. Es decir, no son cosas aisladas. Y aquí hay que tener cuidado porque en la profecía bíblica dice segunda de Pedro que la profecía no es de interpretación particular. Es decir, la interpretación de la profecía bíblica no es exclusiva para una u otra persona. No dice que sea particular, dice que no es particular, dice que la Biblia se revela a sí misma. Por eso nos hemos movido a lo largo de toda la palabra para poder tener claridad y contundencia en los escritos bíblicos. De manera que así las cosas, tenga cuidado con esas interpretaciones o cuando de pronto en algunas congregaciones dicen, no, hoy va a haber profecía. ¿Ah? ¿En serio? Vea usted, la Biblia dice que eso no es de interpretación particular, pero bueno, si usted va a dar profecía, ok. Es muy probable, claro, no, yo no estoy diciendo que no, es muy probable. Lo que pasa es que estamos hablando de dos dioses distintos. O sea, puede que el Dios de ellos sí les dé una profecía distinta, ¿no? Y que sea interpretación únicamente del pastor o del cura, pues no sé. Pero cuando hablamos del Dios de Abraham, de Isaac, de Josué, de Moisés, de Jacob, ese Dios dice que la interpretación de la profecía no es exclusiva ni privada y que toda la profecía ya fue escrita. Tenemos la palabra profética más contundente, dice Pedro, segunda de Pedro, y así también muchas de las epístolas paulinas. Esto entonces es un gran abrebocas de lo que es Daniel 11 y con esto veríamos la primera parte
de lo que es la profecía establecida en Daniel 11. Es así, como les decía, hay que tener unas herramientas, es importante contar con ellas, no hay que tenerlas, es importante contar con ellas para tener la absoluta certeza de que la palabra de Dios es verdad, de que lo que allí hay escrito no es producto de una imaginación, no es producto del capricho de un autor. Recuerden, la Biblia tiene cerca de 40 autores, fue escrita en 3 idiomas y a lo largo de 2500 años entre el primero y el último libro. Entonces tenemos un libro bien interesante, ¿sí? Es la palabra de Dios. Y esas herramientas de las que les hablaba hace un momento, pues tienen que ver con herramientas de tipo histórico, conozca la historia, conozca la sociología, conozca qué es lo que pasa a lo largo de todos esos periodos de tiempo, utilice eh, la referencia bíblica para que se pueda mover a través de ella. No se limite pues a un solo elemento, sino muévase a lo largo. Utilice los paralelismos, es decir, qué dice un libro de la Biblia, qué dice el otro, y eso que tiene que ver si se parece o no con lo que usted está leyendo y con lo que usted está estudiando. Conozca cuál es la historia del cristianismo, conozca la historia del pueblo judío, conozca los hitos sobre los cuales se ha fundamentado todo esto, y ante todo, tenga presente que la Biblia fue escrita para su pueblo, el pueblo de Dios. De manera que es fundamental que usted pertenezca a esto para que usted tenga claridad y sea una herramienta que lo ayude a tener una mayor claridad. Entonces, a manera de introducción, el día de hoy de Daniel 11, creo que la próxima semana terminaremos con la ayuda del Señor. eh, Lea el capítulo completo una y otra vez y parece que fuera una novela de Santiago Posteguillo, describiendo pues allí una serie de eventos muy históricos, pero en la historia del mundo lo que se está describiendo allí. Y mire la forma como Gabriel empieza hablando de el apoyo a, a este señor, a Darío el Medo, y cómo termina, diciendo que el libro se sellará hasta que se cumplan los tiempos y que debe quedar sellado. Hay un elemento adicional en todo esto respecto a la profecía, ya no concretamente sobre Daniel 11, sino sobre todo el tema de la profecía bíblica, y es que estamos en un momento, ups, estamos en un momento histórico en el que tenemos una herramienta muy valiosa. Para el momento histórico en que fue escrito y durante la ocurrencia de los hechos, ellos no tenían la herramienta que nosotros tenemos ahora. Y es que ellos estaban escribiendo, Daniel estaba escribiendo sobre algo que no conocía, que no podía ver, estaba en el futuro, lo veía desde la revelación divina. Y en el momento en que estaban ocurriendo estos eventos, estaban en ellos. Nosotros tenemos la ventaja de que nosotros nos podemos parar en el futuro de ellos. Ahora, este es el futuro de ellos y podemos mirar hacia atrás y ver todos los eventos, concatenar los eventos, comparar los eventos, confrontar los eventos para determinar si eran o no válidos. ¿Lo ve? Ahora, dice la palabra en Romanos, sois inexcusables. No hay excusa para que usted diga en la Biblia, es muy pesada, no la entiendo, eso es muy raro, a mí me da sueño, eso es mentira, eso es una fantasía. Como dijo en algún momento uno de los papas de la Iglesia Católica hace muy poco, dijo, no, es que todo el Pentateuco, Cinco Teucos, Tratado, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, fueron producto de la imaginación, eso nunca ocurrió, eso son fábulas. Grave, grave. Pero, ¿quién es uno para todo esto? Bueno, mis muy queridos y apreciados, hemos empezado el derroche de conocimiento.
de seguir caminando en las cosas del Señor a través de Daniel capítulo 11. Recuerde, el libro de Daniel tiene solo 12 capítulos. Vamos en el 11. La próxima semana, si el Señor nos da paciencia, tranquilidad, paz, continuaremos y cerraremos el capítulo 11 de Daniel para, en el sábado siguiente, culminar el libro de Daniel. Y adivinen qué, bonus, sorpresa. Cuando terminemos Daniel 12, habremos hecho la mitad de nuestro recorrido de la comparación entre Daniel y Apocalipsis. Y empezaremos la segunda parte. Empezaremos a desmembrar, a entender Apocalipsis en sus 22 capítulos. El Señor les guarde, el Señor les ministre. Chao.